Buenas tardes, compañeros y maestro. El equipo está conformado por Figueroa Ana Paula y Flores Daniela. Nuestro tema es la geoeconomía en el proceso globalizador en Estados Unidos. Comenzaré por darles una pequeña resumen de lo que son los antecedentes. Voy a comenzar por darles primero un concepto de lo que es la globalización. Dice, la globalización es un proceso económico, tecnológico, político y social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales a través de transformaciones sociales políticas que les brindan un carácter global. A mediados del siglo XVII, cuando la Paz de Westfalia puso fin a la Guerra de los 30 años, se edificó una arquitectura geopolítica europea y luego mundial. Los cambios tecnológicos produjeron una transformación drástica en sistemas de producción, relaciones sociales, formas de gobierno y comunicación y transporte, además de generar nuevos objetivos geopolíticos y geoeconómicos para los gobiernos. Esto provocó que los países desarrollados comenzaran a entrar en el juego de la globalización y siguieran creando estrategias para irse posicionando en manera política y económica en primer lugar. La internacionalización de la economía ha generado conformación de bloques económicos que buscan el posicionamiento de algunas regiones. Hoy se debate entre problemas antiguos y recientes generados por el uso de nuevas tecnologías, cambios culturales, pobreza y problemas colaterales, puesto que con la globalización no todos los países avanzaron de la misma manera. Ahora vamos a hablar sobre la geoeconomía. La geoeconomía se resume como las estrategias que llevan a cabo los países para obtener un único fin, la supremacía. Se valen de políticas económicas y no bélicas, es decir, no existen conflictos físicos y se apoyan en la globalización para poder llevarlas a cabo. Antes de concentrarnos tanto en lo que es la geoeconomía, quisiera comentar por qué ha aumentado tanto su importancia. Samuel Huntington sostuvo aumentar la importancia de las consideraciones económicas en las relaciones interestatales. La actividad económica es, de hecho, probablemente la fuente más importante del poder, y en un mundo en el que el conflicto militar entre grandes estados es poco probable, el poder económico será cada vez más importante para determinar la primacía o subordinación de los estados. El primer factor que explica la creciente tendencia de concentrarse en los instrumentos económicos es la alternativa poco prometedora de desafiar a la primacía militar de Estados Unidos. La lógica de desafiar a Estados Unidos en una guerra de gran escala es remota. Un segundo factor es que muchos estados ascendentes han adoptado varios niveles de capitalismo estatal y por lo tanto tienen los medios económicos a su disposición para seguir objetivos geopolíticos y desafiar aspectos específicos del sistema internacional existente. El factor final es la economía global cada vez más integrada. A pesar de la creciente reacción populista contra la globalización, la versión del siglo XXI sigue sana y salva. La creciente interdependencia de las economías nacionales a través de la globalización crea una variedad de grados de independencia y vulnerabilidad, y según Joseph Nye, la manipulación de las asimetrías de independencia es una dimensión importante del poder económico. Todos estos factores funcionan en conjunto para generar una mayor inclinación para que los estados usen los instrumentos de poderes económicos como su primera opción. El uso de instrumentos económicos para promover y defender los intereses nacionales y producir resultados geopolíticos beneficiosos y los efectos de las acciones económicas de otras naciones en las metas geopolíticas de un país. Actualmente vivimos una nueva era donde los países ya no operan de forma independiente, más bien lo hacen en el contexto global, lo que denominamos globalización. Las decisiones se toman en función a las estrategias que quieran poner en práctica cada uno de los países, orientadas al dominio económico y a las rivalidades territoriales existentes entre las distintas naciones. En este contexto nace la geoeconomía, en un mundo cada vez más globalizado, en el que aumentan las rivalidades entre los países. Este término tiene ventajas y desventajas. Todas las macrorregiones han mejorado tanto económica como socialmente, pero no todas de la misma manera. Existen desigualdades más notables cada vez entre los países y también entre su población. El equilibrio mundial ha cambiado como consecuencia de la geoeconomía. Países que han estado siempre a la cabeza de la economía mundial ya no lo están. Se los han arrebatado países emergentes. La geoeconomía y la geopolítica se apoyan en la globalización para llevar a cabo sus estrategias. Esta investigación estará centrada en el país de Estados Unidos
y las estrategias que él ha utilizado para surgir como hegemón y cómo ha logrado mantenerse en su puesto. Bueno, entrando en tema, yo les voy a comenzar hablando de las causas geoeconómicas de la Primera Guerra Mundial, las cuales suelen asociarse con el nacionalismo económico y la industrialización, que luego de la gran expansión colonial a principios del siglo XX, el mundo se había convertido en un territorio políticamente apropiado, donde desaparecía la posibilidad de descubrir, explorar y colonizar nuevos territorios como motor ordenador de las relaciones entre los estados del sistema internacional. Cuando la Primera Guerra Mundial estalla en 1914, lo hizo por enfrentamientos entre estados europeos, los cuales no eran oceánicos, no estaban industrializados y no tenían colonias, y estos competían por expandirse. El ingreso de Japón y Estados Unidos a la guerra indica que el equilibrio de poder había traspasado los límites europeos, luego de que Estados Unidos afirmó su poder en el sistema internacional con su triunfo en la guerra contra España. Durante la guerra, cada gobierno buscó asegurar que toda la actividad económica aportara un esfuerzo nacional. Posteriormente, la guerra terminó con el Concierto de Europa. En 1917, los gobiernos europeos enfrentaban reacciones internas contra la guerra por la falta de alimentos, mano de obra, entre otras cosas, y Estados Unidos dio su financiamiento a Europa para comprar productos estadounidenses durante estas reacciones, y cuando entró en guerra en 1917, organizó flotas protegidas por barcos de guerra para el comercio transatlántico y reorientó su maquinaria productiva para fabricar todo lo necesario para la guerra, como armas, municiones, aviones, entre otras cosas, para aprovisionar a sus aliados. Y el poder económico de Estados Unidos y también la entrada de su ejército en la guerra fueron fundamentales para lograr la paz. Geopolíticamente hablando, la Primera Guerra redibujó el mapa de Europa, tanto como de sus colonias también, y reorientó el eje del poder hacia Estados Unidos. Posteriormente se creó la Sociedad de Naciones, respaldada por Estados Unidos, que promovió un sistema de mandatos para preparar para la independencia a las antiguas colonias alemanas, pero en la práctica estas se repartieron entre Inglaterra, Francia, Bélgica, Japón y dominios ingleses. En Estados Unidos, el fin de la Primera Guerra Mundial significó un periodo de estabilidad y crecimiento económico. Este crecimiento económico se debió a la reorganización de grandes corporaciones para aprovechar las oportunidades internacionales que creaba la debilidad europea y el desarrollo de nuevos sistemas de financiamiento, los cuales evadían las restricciones impuestas por la legislación estadounidense a monopolios y créditos bancarios. La caída de la Bolsa de Nueva York en 1929 provocó quiebras de bancos, instituciones financieras, empresas industriales, entre otros. Algunos autores opinan que la crisis se pudo haber evitado si Estados Unidos no se hubiera negado a prestar ayuda a los bancos. En 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadió Polonia y recuperó el corredor de Danzig. El ataque de Japón a Pearl Harbor en 1941 llevó a Estados Unidos a entrar a la guerra. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los principales actores políticos eran Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética. Los dos primeros rediseñaron el mapa geopolítico de la posguerra, mientras el tercero se apartó en 1948 para establecer un área de influencia cerrada. Estados Unidos sufrió cambios internos con repercusiones en el sistema internacional. El PIB creció de 200.000 millones en 1940 y 500.000 millones en 1960, y el empleo en servicios superó por primera vez al empleo en producción agrícola e industrial por ganancias en productividad.
El Plan Marshall y la Guerra Fría con la Unión Soviética ayudaron a mantener el crecimiento económico estadounidense. Esto repercutió en las políticas y acciones de Estados Unidos para desarrollar un sistema internacional basado en la Carta del Atlántico, que exaltaba valores estadounidenses frente a valores europeos, apoyándose en el desarrollo tecnológico, el poder alcanzado y el ejemplo de su sociedad. Cuando el proceso de reconstrucción europea que había impulsado a todos terminó en la década de 1970, nacieron conflictos por la competencia de productos industriales europeos y japoneses en el mercado mundial y por las políticas económicas expansivas que afectaron la solidez del dólar e hicieron que Estados Unidos dejara de aplicar el estándar oro en 1971. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética utilizaron instrumentos geopolíticos y geoeconómicos como ocupaciones sobre territorios y presiones sobre mercado para mantener el control. Los factores geoeconómicos se utilizaron expresamente como instrumentos de guerra y produjeron cambios políticos en Rusia y la desaparición de la Unión Europea. Según O'Twaithe, esto demostró que geopolítica y geoeconomía no son conceptos opuestos, sino entrelazados. La inversión extranjera directa que sale de Estados Unidos es la más grande del mundo, y la presencia global de empresas estadounidenses ayuda a sostener el poder de relacionarse y de reputación. Las sanciones económicas de Estados Unidos están en gran parte relacionadas con sanciones financieras. Estas sanciones se centran en restringir el acceso al sistema bancario internacional. Los mercados de capital en Estados Unidos y el rol del dólar estadounidense en las transacciones internacionales significa que Estados Unidos ha tenido casi un monopolio en el uso de presión financiera enfocada en los últimos 10 años. El dólar ha gozado de una posición de privilegio exorbitante en la economía global, basado en su uso dominante en las transacciones internacionales y su servicio como la moneda de reserva principal. El escudo defensivo militar de Estados Unidos es un típico caso de geoestrategia y geoeconomía, que aplica las teorías de poder naval, terrestre y aéreo, y que se relacionan con el dominio mundial. El 88,4% de la globalización ocurre entre América del Norte, Europa, Asia y Pacífico. Esta cifra ha descendido desde el 90,9% en 1990, lo que indica una fuerte pero descendente regionalización de los flujos mundiales. Según la edición más actualizada del índice Elcano de Presencia Global 2018, Estados Unidos encabeza la lista con un valor índice de presencia global de 2.494 puntos. Aún triplica el valor de China, que se sitúa segundo con 841 puntos. Persiste una gran brecha entre la presencia global de China y la de Estados Unidos, lo que hace poco probable que China alcance la primera posición en el corto o medio plazo. Indiscutiblemente se puede apreciar que China y Estados Unidos se encuentran en un proceso de reordenamiento, ya que la globalización ha impactado fuertemente su manera de integrarse en ese proceso, y esto también obliga a dichos estados a reorientar sus estrategias geoeconómicas. Actualmente estamos viviendo un fenómeno de gran influencia, sobre todo para estos dos países, ya que estamos afrontando una pandemia la cual afecta a millones de personas, como también la economía de muchos países. Esto afecta también gravemente la posición de Estados Unidos globalmente, ya que el aislacionismo provocado por este virus poco a poco está debilitando su presencia e influencia global y permitiendo a China ganar lugar en el mundo, ya que está enfocando sus estrategias en salir al mercado a buscar recursos, aceptando y comprando equipos de China y Rusia. En esta investigación se puede concluir que gracias a la geoeconomía ya no existen conflictos bélicos directos, sino que ahora se utilizan estrategias geoeconómicas para ganar influencia en el contexto global y así verse favorecidos por la globalización. Se hizo evidente que Estados Unidos supo utilizar de manera muy conveniente para su nación las estrategias geoeconómicas para posicionarse como un hegemón y así sobrellevar los avances que
vinieron con la globalización. Estados Unidos ha utilizado estrategias en las que el liderazgo no solo es a través del manejo geopolítico y geoeconómico, sino también a través de esfuerzos sostenidos en la solución de problemas globales.